La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir libre como el viento. Clarisa Duarte, hija de desaparecido. Póster Central, periodismo en radio. Una jornada nublada, feona, de esas que se anticipan para estar adentro de casa, va a estar frío, día del niño con los chicos adentro, molesto, esas cosas que hacen los chicos cuando los tenés encerrados y claro, bueno, te agarran el televisor, ponen fuerte la PlayStation, no te dejan usar el celular. Los chicos. Desconozco chicos toda modernos. la situación aquí. Bueno, pero a veces pasa. Bueno, en ese contexto hay otra realidad que es la que nosotros tratamos de dilucidar periodísticamente. Vamos a sumar a nuestra columnista Karina Ambrogi. ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? anda? Acaba ¿Bien? de llegar el hombre de la mañana en la radio. Estamos todos, casi que estamos todos, sí, sí. ¿no? Lo podemos Sí. invitar al debate. Bueno, lo sumamos. Como si nos sobrara tiempo. Sí, estamos medio complicados. Sí, sí. Por eso vamos al grano, exactamente. Bueno, que está ligado con lo que hemos analizado en los últimos programas de Póster Central, las manifestaciones del pastor Raúl Sassaroli y todas las derivaciones que ha tenido. Exactamente. No solamente fue de Sassaroli, que es puntualmente sobre la que van a hablar, por ejemplo, los representantes del INADI, pero también fue la de Rodríguez Lorio, quien vino a hacer una especie de control de lo que estaba pasando con el tema de la educación sexual en los colegios y también, ¿por qué no?, lo que está pasando con el colegio La Merced. Todo tiene que ver con todo. Lo que intentamos hacer, porque ya es un tema que está fuera de agenda, por ejemplo el de Sassaroli, nos parece que era importante echar luz sobre la problemática en general, porque tiene que ver con algo que trasciende y que, como vemos, vamos a seguir viendo casos, no solamente esto, sino que seguramente en los próximos días también, a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Entonces la idea era entender un poco qué está pasando, por qué pasa esto y cuáles son los límites legales, es decir, si hay algún marco en el cual englobar todo esto que está pasando. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles un audio que hicimos con Rosario Aquiles Chávez, quien es filósofa, doctoranda de ciencias multidisciplinarias. Ella vive en Uruguay, ella vive en Bolivia, es una referente a nivel internacional acerca de estos temas, y ella lo que nos comentaba es que por más que Argentina es uno de los países que más leyes ha sancionado en favor de los derechos y de la igualdad en América Latina, pero por más que eso sea así y que esté legislado, seguimos siendo estados coloniales. ¿Qué quiere decir que somos estados coloniales? Que se mantienen parámetros que jerarquizan e inferiorizan a determinados cuerpos sobre otros, poniendo el énfasis en lo que es humano y lo que es no humano. Algunos valen más que otros. Algunos valen más que otros. ¿Y por qué valen más que otros? Y por cómo construyen la sexualidad, los géneros y los sexos. Entonces, por arriba de todo está el hombre heterosexual, blanco, racional. Debajo de eso se van poniendo los no tan humanos. Acá tenemos algunos casos de todo, como levanta la mano. Debajo de eso se pone lo que es un referente humano y lo que es un referente no humano. En ese dogma nos hemos movido a lo largo de, es el patrón cultural que ha regido a la humanidad. Y la Iglesia es justamente, por eso vemos los colegios católicos, vemos representantes de la Iglesia católica, representantes de las iglesias evangélicas, saliendo a hacer estas cortadas en contra de el avance de los derechos en la igualdad. ¿Y por qué? Porque ellos fueron un pilar fundamental para mantener ese patrón. Por eso no solamente se están levantando contra el LGTB, que fue el caso de Pastor, sino que también contra el colectivo de género. Si nos ponemos a analizar el contenido y cómo lo expresan, ahora van contra el colectivo de género. Antes era contra las feministas, contra las feminazis. Ahora directamente, en los tres casos, se habla de ideología de género. Ahora ese es el demonio, que es mucho más general, es mucho más global. Y la ideología de género justamente lo que pretende es la igualdad entre el hombre y la mujer, nada más. Entonces van en contra de eso. Lo que nos dice ella es que, que lo que se molesta es que se empieza a instalar una destrucción radical respecto de ese concepto. Entonces vamos a escuchar lo que nos decía. Países en general, países de América Latina que han sido colonia, siguen siendo hasta hoy países coloniales. ¿Qué significa eso? Países cuyos estados siguen siendo estados coloniales, porque
ni la República, ni el Estado plurinacional, en el caso boliviano, han podido romper la continuidad del patrón de poder colonial. Cuando hablamos de patrón, estamos hablando de un modelo que se repite desde la colonia hasta nuestros días. ¿Cuál es la particularidad de este modelo? Este es un modelo que busca el control de 4 grandes ámbitos de la vida humana. ¿Cuáles son esos 4 grandes ámbitos de la vida humana? El sexo, el trabajo, la autoridad y la subjetividad, intersubjetividad. Es decir, las iglesias no tienen ninguna vergüenza de vociferar en contra de la vida de otros seres humanos, como son los LGB, no tienen ninguna vergüenza de pedir para ellos las clínicas, la muerte en definitiva, el odio. No tienen ninguna vergüenza, digo, porque estas mismas instituciones luego, de manera sin vergüenza, levantarán banderas a favor de la vida, como lo hacen de manera hipócrita en el caso del aborto. Entonces, triste, lamentable la actuación de estos liderazgos, por no decir pequeños, por no decir grotescos, porque no solamente ponen en juego la inutilidad de sus discursos y de sus argumentos, sino que ponen en cuestión la dignidad de quienes son sus seguidores. Porque lo que uno se pregunta frente a esas actitudes es, ¿pastores de qué son estos señores? Bueno, estas eran las palabras como para entender un poco el porqué, pero también es importante remarcar que hay límites legales. Argentina ya sancionó leyes que dicen lo que está bien y lo que está mal, y lo que se puede y lo que no se puede. Y principalmente cuando se tratan de espacios públicos, no se pueden desentender estas leyes. Entonces es importante para que entendamos que no estamos en el marco de una opinión en contra de la otra, sino que, por ejemplo, hablamos con Soledad Ceballos, quien es integrante de la Defensoría del Pueblo de Córdoba. Ella, en este caso, nos habló como a partir de su postura personal, pero nos decía qué leyes se estarían violando en el caso particular de que estos conceptos sean emitidos por medios públicos. En principio, lo que me parece que es fundamental poder dimensionar es lo que plantea la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en términos de géneros. Hay artículos específicos que plantean la necesidad de entender y pensar y promover una comunicación igualitaria, no sexista, no estereotipada. Lo dice la letra de la ley en sus artículos, es el 3, inciso M de la ley, y a la vez también otro marco legal que siempre es necesario referenciar, es la ley, la 26485, que nos habla de justamente la violencia mediática. En ese contexto, digo, eso es como para arrancar, entendiendo la necesidad de revisar y repensar las prácticas comunicacionales, ¿no? Porque no es, hablo lo que se me canta, total no pasa nada. No es hablo lo que se me canta, lo hago en una sobremesa, en un asado, pero no con un micrófono al frente y una cámara de televisión, ¿no? A la vez, en este marco, en función de lo que me decís que esta persona está planteando en sus programas de televisión, está también invisibilizando y desconociendo la ley de identidad de género. Bueno, ahí estaban un poco las leyes que se estarían violando al decir estas cosas públicamente. Y también consultamos al INADI en Buenos Aires, consultamos a Silvina Madaleno, quien nos decía también cuál es el marco legal que hay desde el INADI, que es otra institución a la cual pueden acudir. También lo decimos para el caso de la Merced, cualquier persona que se sienta discriminada puede hacer una presentación ante el INADI, y en este caso en particular, ¿cuál es la opinión del INADI al respecto? Y digamos, y este relato de toda esta situación, de verdad que incumple en más de
una norma, ¿no? de las que rigen para nuestra ciudadanía. ¿Cuáles son, por Entonces, ejemplo, algunas de esas normas que más te resuenan como que estarían incumplidas con él? Bueno, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley antidiscriminatoria, ¿no? Ajá. En principio esas, después como todas las que siguieron, ¿no? La ley de educación sexual integral, ¿no? Que también habla de identidad de género, también habla de la diversidad familiar, también habla de la no discriminación respecto de los niños criados y criadas en familias compuestas por matrimonios o por parejas del mismo sexo, ¿no? Es como que todas esas normas no están tenidas en cuenta o está haciendo de cuenta como si no existieran, digamos, en todas esas declaraciones. Entonces, respecto de, bueno, ¿qué se puede hacer? Y bueno, lo que se puede hacer, digamos, es el trabajo o el horizonte que el INADI tiene a partir de... Ese, como ella nos decía, es el trabajo y el horizonte que tienen porque son totalmente conscientes de que si bien ya está legislado, no significa que los derechos existan en la realidad, que existan prácticamente. Entonces, lo que nos comentaba, porque le consultaba cómo actúa el INADI, y lo que ella me decía es que cuando llega una denuncia de cualquier tipo, ahí el INADI se transmita una instrucción de la causa, se juntan las pruebas, cuando es un caso que ha salido público, por ahí no hace falta ni testigos ni pruebas, digamos, el simple hecho ya... Puede actuar de oficio, digamos, el INADI. No es que actúe de oficio, sino que eso ya le sirve de prueba, Ajá, lo que salió está públicamente, porque si no, en otros casos, por ejemplo, como el de la niña de la Merced, estoy imaginando que hicieron una presentación, deberían llevar testigos que digan sí, Claro. Me explico, en este caso, cuando son públicos es más fácil porque está lo que salió públicamente. El INADI hace un dictamen. En ese dictamen lo que dice es si lo que sucedió es discriminatorio o no, y si es discriminatorio, lo que pasa es que si se abre una causa judicial, ese dictamen sirve como una pericia calificada y dice que en el 98% de los casos lo que dictamina el INADI es como fallan los jueces. Es decir, los jueces fallan a favor de lo que dice el INADI en un 98% de los casos. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importante remarcar esto, que nosotros podemos decir cualquier cosa, lo que opinamos, podemos vivir como queremos porque vivimos en libertad. Lo que no podemos hacer es, en medios públicos o cuando tenemos otro tipo de responsabilidades o funciones públicas, violar las leyes que rigen en nuestro país, que ya determinaron que el matrimonio igualitario está aceptado, que están aceptadas las familias compuestas no solamente por un hombre y una mujer. Es decir, ya se ha legislado lo mismo respecto de las cuestiones de género. Entonces, cuando pasan estas cosas, es importante que se ponga de manifiesto que no es una opinión contra otra, sino que ya hay una legislación, diferente con el aborto, en donde el tema se está debatiendo. Hay otras cuestiones en las que ya se legisló al respecto. Para terminar, ya con este tema, no sé si querés acotar algo más. No, hagamos el cierre y después Pero básicamente quería cerrar con lo que nos decía la vicepresidenta de acá de la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto, Sheila Bravo, que me parece que es bastante contundente en su testimonio. Mi nombre es Sheila Bravo. Soy vicepresidenta de la Mesa de la Diversidad Sexual de Río Cuarto. Estoy orgullosa de formar parte de esta organización que día a día trabaja fuertemente para poder lograr una sociedad más justa e igualitaria, libre de prejuicios. En lo que va del año, van 40 mujeres trans asesinadas por crímenes de odio en nuestro país. Es un hecho realmente lamentable. Ojalá un día podamos entender como sociedad que todos somos personas. Queremos un día sentirnos incluidas, sentirnos que podemos gozar de los mismos derechos al igual que los demás, tener acceso a una educación, a la salud, a un trabajo digno, a formar nuestra familia como todos. Vamos a seguir trabajando fuertemente y no vamos a dejar nunca de luchar por nuestros derechos. La importancia de lo que dice Sheila es esta cuestión de lo que ha planteado Sassaroli, de lo que planteó el ex legislador cordobés y también lo que sucede en algunos colegios católicos en esta restricción y sobre todo en la calificación que hacen de los chicos. Esta idea del retroceso, de un retroceso de una lucha que ha dejado muertos, discriminación, peores vidas, segregación, condiciones que han vulnerado los derechos de muchas personas, más allá de su elección sexual. La concepción es del siglo XV, sí, claro. para enmarcarlo.
Se quiere volver al siglo XV. Inclusive, no solamente no se quiere permitir que se avancen las decisiones actuales, sino, como dijo la vicepresidenta, quieren retroceder, por ejemplo, en el caso de la ley del aborto, a 1925, porque ella incluso penaría los abortos que son producto de violación. Digamos, no solamente que no se quiere avanzar, sino que se quiere retroceder en lo que ya se ha avanzado. Obviamente que tiene que ver con una puja de poder, y sucede siempre cuando lo que se trata es de ganar derechos. Muchísimas gracias, señora. Muy buen informe. De nada. 11 de la mañana, 43 minutos.